antiarrítmico, ¿no? Pero que también ha tenido un efecto sobre la bomba, ¿no? Al reforzar la fuerza de contracción de la bomba cardíaca. Ahora estamos haciendo antiarrítmicos clásicos, digámoslo así, ¿no? Dentro de la clasificación de Vaughan-Williams, la digoxina estaba acá. Dentro de esa clasificación clásica de antiarrítmicos, la digoxina está dentro de los fármacos no clasificados o otros fármacos antiarrítmicos. ¿Ya? Pero los antiarrítmicos más usados, digamos, los de más usados y los de elección son estos, ¿no? De clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. La clase 1, ¿se acuerdan? Había tres subgrupos, clase 1A, clase 1B y 1C, ¿no? De la clase 1A, el que hay que recordar es la procainamida, ¿ya? Procainamida. De la clase 2B, perdón, 1B, la famosa lidocaína. ¿Recuerdan que era un anestésico local, pero también se usaba como antiarrítmico, ¿no? Para arritmias ventriculares o supraventriculares. Ventriculares. ¿No? Claro, no es de elección, el antiarrítmico de elección no es, pero se usa para ese tipo de arritmias ventriculares, ¿no? Incluso, si ustedes han hecho emergencias ya, hacemos un capítulo de emergencia, ¿no? El ACLS, todos esos problemas de ACLS, de reanimación avanzada, justo se usa en el paro cardiorrespiratorio la lidocaína, pero no como elección, sino cuando no hay respuesta a otros antiarrítmicos, ¿ya? Y la clase 1C, que es la propafenona, el más común, ¿ya? Para resumirles, porque si no, todo vamos a mencionar. La clase 2, ¿quiénes eran? Los beta-bloqueadores. No todos los que terminan en LOL, ¿no? El carvedilol, la betalol, nadibolol, propanolol. Dicho sea de paso, el propanolol es usado en gastroenterología para disminuir la presión a nivel de las varices esofágicas, ¿no? Porque también tiene otro efecto el propanolol, vamos a ver esto, ¿no? Y es por el examen también, propanolol, beta bloqueador que se usa en gastroenterología, propanolol, ¿ya? Entonces, esos son dentro de la clasificación de Vaughan-Williams, clase 2. Clase 3, ¿no? Está relacionado a los antagonistas de canales de potasio, ¿no? Ahí tenemos la famosísima amiodarona. Donde vayan, van a encontrar siempre amiodarona. Bueno, no van a encontrar, sino van a usar. Al menos en el ambiente hospitalario, van a usar amiodarona, ¿ya? En arritmias. La patología cardíaca más frecuente, uno es la presión hipertensión arterial, en este caso emergencia hipertensiva, y lo otro con lo que viene son las arritmias cardíacas, ¿ya? Y de la arritmia más frecuente, ¿cuál es? La fibrilación auricular. Y de esas viene la mayoría con fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. O sea, como digamos, estamos fibrilando, o sea, no hay onda P, ¿no es cierto? No hay onda P, irregulares, ¿no? Pulsos arrítmicos, todos cultas también arrítmicos, ¿no? Entonces, pero con más de frecuencia cardíaca más de 120, 130, 140, ¿ya? Ahí puede usar amiodarona, siempre y cuando no esté chocado, ¿no? Igual, a veces, ¿qué hace la arritmia cuando es muy rápida? Con la presión. O sea, como es así, ¿no? Tan rápido no da tiempo al cosa para que se llene y expulse. Entonces, el paciente se choca, ¿no? Hay shock. Ahora, cuando hay fibrilación auricular con respuesta ventricular alta con shock, ese es cardioversión eléctrica, ¿no? Sin shock, puede usar antiarrítmico, ¿ya? Ahora, otra aplicación de la amiodarona en taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. ¿Cuál es la diferencia entre taquicardia ventricular y fibrilación ventricular? Ustedes saben, en el EKG, todo lo que es la ventricular es más ancho, grande, porque por el mismo tamaño. O sea, en el EKG, la fibrilación auricular se ve un poco más pequeña, más delgada. En cambio, la fibrilación ventricular es más ancha, más alta. Vienen ondas, ¿no? Fibrilación ventricular, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre taquicardia ventricular y fibrilación ventricular? Justamente la frecuencia cardíaca, ¿no? Las fibrilaciones ventriculares pueden llegar hasta más de 200, 300, ¿no? En cambio, la taquiventricular puede ser 140, 160, más o menos por definición, ¿no? Hasta menos de 200, ¿no? En cambio, la fibrilación ventricular ya es una frecuencia cardíaca extrema y muchas veces viene chocada.
Si no está en shock, puedes usar antiarrítmicos como la amiodarona en taquicardia ventricular o fibrilación. Pero si está en shock, lo que dice primero, cardioversión o desfibrilación, ¿no? Eléctrica. ¿Listo? Entonces, la famosa amiodarona. Es de clase 3. ¿Ya? La clase 4 produce eran los calcioantagonistas, en este caso el diltiazem y verapamil. No los otros calcioantagonistas. Los otros calcioantagonistas son amlodipino, nifedipino, ¿no es cierto? Esos no tienen efecto antiarrítmico, tienen efecto antihipertensivo. Son antihipertensivos que lo vamos a ver. ¿Ya? Y los no clasificados que hemos visto, tioxina, que tiene un efecto antiarrítmico también, y también proarrítmico, recuerden, por las alteraciones hidroelectrolíticas que tenemos. ¿Ya? Ahí está el gráfico, ¿no? Ahí está, clase 4. Clase 4 bloquea canales de calcio, ¿no? Tenemos diltiazem y verapamil. Clase 1 bloquea canales de sodio. Recuerden que hemos hecho la lidocaína que bloqueaba la entrada de sodio del extralintra y evitaba la despolarización neuronal celular, ¿no? Clase 3, ¿no? 3, potasio, ¿no? 3, inhibidores de canales de potasio, y la clase 2, los beta bloqueadores, ¿no? Ahora, hay receptores beta bloqueadores no solamente en el corazón, ¿dónde más hay? ¿En los bronquios? También en los bronquios, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Dónde más? En los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, a nivel de los vasos sanguíneos, ¿qué va a producir? Vasodilatación. Un poquito de vasodilatación, ¿no? Y a nivel cardíaco, ¿qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Disminuye la frecuencia Va cardíaca. a ser bradicardia. Incluso puede llegar al bloqueo auriculoventricular. Por eso es que frecuencias cardíacas menos de 40, el punto de corte es 40. Menos de 40, beta bloqueador hay que suspender, ¿no? Porque no vas a seguir, ¿no? De repente tiene familiares que toman su propanolol, su bisoprolol, carvedilol, siempre viene de la frecuencia cardíaca. Está a menos de 40, lo más probable es que hay que bajar la dosis o suspender, ¿ya? ¿Qué más? ¿No? Entonces ahí están los beta bloqueadores. A nivel del, ¿me ha dicho pulmones? Ya, ¿a qué produce a nivel pulmonar? Broncodilatación. ¿Broncolatación? Broncoespasmo. No, es beta bloqueador, produce un Broncoespasmo. ¿Ya? Por eso en el asmático está pues contraindicado los beta bloqueadores. ¿Y qué más? Los AINES, ¿no? Entonces, si tú le das AINE más beta bloqueador, vas a exacerbar, digamos, probablemente el cuadro asmático. Pero, digamos, eso en el contexto de un paciente estable, ¿no? Estable. Pero si ya tienes un paciente crítico, ¿no? Intubado, que está mal, y necesita beta bloqueador, a pesar que sea asmático, ya esté en máquina, intubado, puedes usar, porque siempre y cuando el inicio sea mayor que riesgo. Por ejemplo, antihipertensivo que puedes usar en gestantes. Se usa bastante, los ginecólogos usan la betalol. También es un beta block, pero con otro tipo de efecto, ahorita vamos a ver. Pero en gestantes se usa la betalol. Y la betalol también puede producir broncoespasmo, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Que le dé un poco de espasmo o que haya una emergencia hiperviviente, a un DSB hemorrágico en la gestante? A veces hay que valorar eso, ¿no? Entonces puede haber pacientes complejos, ¿sabes? Porque, por ejemplo, justo ayer había una pacientita de 32 años, esa gestante y asmática, y con presiones elevadas, ¿no? O sea, no era una emergencia hipertensiva, gracias a Dios, ¿no? Era solo, digamos, presiones, hipertensión inducida del embarazo, más asma, ¿no? Pero si esa presión, digamos, se disparara, ¿no? Si haya 200, y ya produciera un DSB hemorrágico, ahí sí estaríamos juntos, ¿no? Entonces, hay que valorar siempre eso, ¿ya? Dice, entonces los beta bloqueadores, de preferencia, no se usan, o usar con cuidado en los pacientes así. Más aún si está asociado a AINE, ¿ya? Ahí está más de lo mismo. Esto es un resumen de internet, ¿no? Esto también está bonito, ¿no? Es un buen resumen. El grupo 1, ¿qué hacía? Hay tres del grupo 1, 1A, 1B y 1C, ¿cierto? 1A, el representativo es la... ¿Ah? ¿Qué se dicho?
proquinamida. ¿Ya? Entonces acá está resumido, ¿no? Miren los canales, ¿no? También está resumido, si lo pueden leer todo, está muy, ¿no? Los efectos adversos están bien, ¿no? Por ejemplo, la amiodarona es antiarrítmica, ¿cierto? Pero puede producir arritmias también, ¿no? ¿Qué podrá producir la amiodarona, por ejemplo, si bloquea canales de potasio? O también los de clase 1, ¿qué podrán producir? Bloqueos, vienen con bloqueos. Entonces, a veces vienen con bloqueos y hacen bradicarias extremas y el paciente se sincopa, ¿no? Se sincopa, no llega sangre al cerebro, van al cardiólogo y, bueno, les bajan las dosis o por un tiempo les suspenden, ¿ya? Es más de lo mismo, miren, más de lo mismo. Entonces, vamos a empezar con los fármacos antiarrítmicos clase 1, pero del 1, entonces acá ya tenemos la procainamida, ¿ya? Procainamida, digamos, dentro de la frecuencia de uso, está, digamos, del 1 al 10, ahora en el 2, 3 de frecuencia de uso, ¿ya? Incrementa el periodo refractario. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que incrementa el periodo? ¿Ok? Digamos, durante ese periodo, Que ya no se despolariza de nuevo. claro, nos va a prolongar el periodo refractario, ¿no? Entonces, como hay arritmia, el corazón está latiendo muy rápido, entonces, como es el periodo refractario, entonces ya no va a haber más estímulo que pueda hacer que el corazón lata. Entonces, de ahí es que controla de alguna manera la arritmia cardíaca, ¿no? Miren, aquí está la distribución, metabolismo siempre hepático renal, excreción urinaria inhibida, inicio de acción. Vamos de información, ¿no? Y está indicada sobre todo en arritmias ventriculares, ¿ya? La clasificación, de acuerdo, de arritmias, una clasificación facilita es dividida el corazón en superior e inferior. Hacia arriba, ¿quién está? Las aurículas. Hacia abajo están los ventrículos, ¿no? Entonces hay arritmias supraventriculares o auriculares y hay arritmias ventriculares. Dentro de las arritmias auriculares o supraventriculares está la fibrilación auricular. Otras, el flute auricular, que es lo mismo. El flute es más rápido y ondas F, ¿no? La fibrilación es otra cosa, ¿no? Y las arritmias ventriculares, estamos la fibrilación ventricular, la taquiventricular, la famosa torsada en punta, ¿no? O en sacacorchado, ¿no? Sacacorchado, ¿no? O sea, desiguales, ¿no? Desiguales. No es uniforme, es polimorfa, ¿no? La zona. Torsada de punta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero porque una vía más se usa para las arritmias, ¿no? Ambas, pero sobre todo para las arritmias ventriculares, ¿ya? Por ejemplo, ahora, lo malo, que también es proarrítmica, puede producir torsada de Pons también, o sea, al usar estos, ¿no? Por eso es que, a pesar que tiene un efecto antiarrítmico, puede ser proarrítmico también, ¿ya? Miren, ahí está, ¿no? En el ACLS, que es la guía que todos usan para el RCP avanzado, ¿no? Lo usan para las arritmias ventriculares, más usado, ¿no? Nada más, ahí nomás. Puede producir, la mayoría de antiarrítmicos puede producir, no es, digamos, su efecto frecuente, no es su efecto frecuente, porque son antiarrítmicos, ¿no? Pero en su mayoría podría producir arritmias e hipotensión, igualmente, ¿no? Arritmias e hipotensión, ¿ya? Luego el 1B, el clásico, o la famosísima lidocaína. ¿Ya? La lidocaína inhibe canales de sodio, contagio de nutrientes, impide la despolarización de la membrana celular. Posee propiedades anestésicas, miren, en arritmias, sobre todo ventricular, ¿ya? Arritmias ventriculares. ¿Ya? Mira, no se considera la lidocaína, digamos, de elección. En las guías del ASLS es de segunda línea. No es de elección, no es que yo ya use de frente lidocaína. Es de segunda línea. ¿Ya? El de primera línea para arritmias ventriculares, anoté, primera línea de arritmias ventriculares, amiodarona, ¿ya? Si no se tiene amiodarona, ¿qué podemos usar? Lidocainita.
¿ya? Sobre todo en pacientes con fibrilación ventricular o taquiventricular, ¿no? Fibrilación ventricular o taquiventricular. Miren, ahí está. Duración de acción, semivida, no, inicio de acción, miren, inicio de acción, 45 a 90 segundos. Rapidito, ¿no? Rapidito. Ustedes saben que la taquiventricular y la fibrilación ventricular son emergencias o no. Sí, son emergencias, están asociadas a muerte súbita, pues. Fibrila y se para, ¿no? Entonces, a veces esos pacientes, he visto dos, no es mucho, ¿no? O es mucho, dos, ¿qué les parece? Dos he visto con fibrilación, están hablando, vienen, ¿no? Mi corazón está empezando a latir, ¿no? Uno le pone los electrodos así y uno se da cuenta que es un ataque ventricular o una fibrilación ventricular el día de ayer, ¿no? Y está sin shock, por eso es que está caminando, o sea, no está chocada, ¿no? Pero si no está chocada, ¿qué voy a usar? Amiodarona. ¿Ya? Pero si está chocada, el paciente no te va a venir caminando, se va a venir desmayado, sincopado, por emergencia, el bombero lo va a traer. En cambio, cuando no está con shock y está con taquiventricular o fibrilación ventricular, te puede venir el paciente caminando, ¿no? Puede venir caminando, doctor, tengo palpitaciones, ¿no? Incluso el médico general a veces llama después de 2 horas de que va a venir el paciente, ¿no? Y pues ahí llegando, ¿no? Entonces, amiodarona. ¿Cómo se da la amiodarona? Para cosas prácticas, la amiodarona viene en ampollas de 50 miligramos por ml por 13 ml. Entonces, ¿cuánto tendrá una ampolla? Si viene 50 miligramos por ml por 13 ml. ¿Cuántos miligramos de amiodarona? 105. ¿Ya? Pues clásicamente diluyes 2 ampollas de amiodarona, o sea, 300 miligramos en cloruro de sodio al 9 por 1000, 100 cc, o en dextrosa al 5%, 100 cc. Las soluciones más compatibles es la solución fisiológica, que es el cloruro de sodio al 9 por 1000, o la dextrosa al 5%. Ahí también pueden diluir. Ahora, si queremos hablar un poquito de solución fisiológica, al cloruro de sodio ya no se le dice solución fisiológica porque produce ácido hiperclorémico. El lactato rígido hoy en día es la solución fisiológica que tomo. Ya que unos 5 o 10 años para saber qué será, ¿no? Pero lo puedes dividir en cloruro de 100 o dextrosa al 5%, 100 cc, 2 ampollas. ¿En cuánto tiempo lo pasas? No lo vas a pasar muy rápido, ¿por qué? No quiero. Lo pasas, esos 300, lo que has diluido todo en 30 minutos, ¿no? Puedes pasar en 20 minutos siempre y cuando esté monitorizado, ¿ya? Hasta lo puedes pasar en 1 hora. Luego continúas, se resuelve si se resuelve, ya continúas nomás con amiodarona en infusión de 24. Si no se resuelve, puedes repetir la amiodarona otra vez. Y si no se resuelve, ¿qué harían? No, lidocaína podrías usar, lidocaína, ¿ya? Si no se resuelve, ya ahí vas con, de repente, un chicharroncito a la... No, en realidad tenemos, quema, pues, ¿no? Quema. Hay pacientitos que, había un gringuito una vez que vino, que cada vez le daban sus fibrilaciones, y no se diga con una, ya sabía, no, me tienen que desfibrilar, ¿no? Desfibrilación eléctrica, ¿no? Ya sé. Entonces, de primera línea, siempre harinas ventriculares, amiodarona. De segunda, de ACLS, lidocaína, ¿ya? Ahora, si está con shock, bueno, con shock es siempre cardioversión eléctrica, o desfibrilación eléctrica, ¿sí? Pero si está sin shock, sí puedes dar amiodarona, porque el paciente puede esperar. Además, les he dicho que si está sin shock, puede venir caminando, haciendo, con latidos, ¿ya? Pero si está chocado, generalmente se sincopan y vienen presas 5 o 100, ¿ya? Ahí está la fibrilación ventricular, miren, dosis inicial de 1 a 1.5 miligramos por kilo por minuto endovenoso. Miren, anginas ventriculares, ¿no? Bueno, los efectos colaterales dependen de la dosis, ¿no? Bastante de la dosis dependiente de la lidocaína, y siempre, recuerden, ¿se acuerdan que la lidocaína tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Siempre vigilar los efectos sobre el sistema nervioso central cuando usas lidocaína. Ahora, estos antiarrítmicos generalmente ustedes los van a usar en trauma shock, ¿no? No lo van a usar en, digamos, en serum, en la posa, no. Estos son de emergencia y de trauma shock, ¿ya? Y el paciente tiene que estar pegado a un monitor de preferencia, ¿no?
Listo, miren, ahí está, entonces un resumen, clase 1A, 1B y 1C. ¿Qué hacen? Los tres bloquean los canales de sodio, ¿no? En la fase, ¿qué fase? En la fase 6, ¿no? Ya está, entonces características, miren, ¿no? Ahí tienes características, y luego tenemos miren, la clase 2, clase 3, clase 4, ¿no? Clase 2, miren, todos los que terminan en LOL, ¿cierto? Metoprolol, carfentanil, atenolol, bastante usado, metoprolol, esmolol, ¿no? Propanolol. Ya está. A ver, vamos a ver, propafenona, ¿ya? La clase 1C, ¿ya? También es lecainida y propafenona. Propafenona es el que hay que recordar de la clase 1C, ¿ya? Miren, propafenona tiene efectos antagonistas beta-adrenérgicos adicionales. Beta-adrenérgico, ¿qué significa? O beta-agonista, ¿no? Efecto beta-agonista. Beta-2 agonistas, por ejemplo, ¿qué produce? A nivel respiratorio. Broncodilatador. Por ejemplo, el salbutamol es un... No se confundan el salbutamol con los beta-bloqueadores, ¿no? Salbutamol es un beta-2 agonista o un beta-2 adrenérgico. Entonces produce broncodilatador. En este caso, la propafenona ya, es un antiarrítmico, pero con efectos que podría tener ¿no? Antagonista beta-adrenérgico. ¿Qué significa que va a producir? No va a antagonizar el efecto beta-adrenérgico. ¿Ya? Bueno, se debe administrar con precaución en pacientes con asma, ¿no? ¿No es cierto? Porque va a producir ¿qué cosa? Broncoconstricción. Entonces, tener cuidado con pacientes con asma. Propafenona no se usa mucho en emergencias, es más para consultorio. ¿Ya? Por ejemplo, si has controlado la fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, se ha normalizado la FA y le das de alta, digamos, y control por cardiología, digamos, no sé, en 7 días, digamos, ¿no? Y ahí ya le inicias su digoxina, le inicias su beta bloqueador por tabletitas, o también suelen usar propafenona en tabletas. ¿Ya? Lecainida también, solo que este es más específico del sistema de Purkinje. ¿Ya? Lecainida. El sistema de Purkinje. Nada más. Ahí está, miren. Ya, esto miren el efecto beta 1 y beta 2. Beta 1 en el corazón, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y aumenta contractilidad. ¿No? También es cardiaca, ¿no? Quería resumir. El efecto beta 2 a nivel de las arterias, bronquios e hígado. Beta 2, beta 2. Estamos hablando de beta 2. ¿No? ¿Qué produce? A nivel de las arterias, vasodilatación. Y mira los bronquios, broncodilatación. ¿Ya? Y en el hígado, gluconeógeno. No miren a nivel de los bronquios el beta 2, bronco. Por eso un beta 2 agonista al butamol. ¿No? Beta 2. ¿No? Y antagonistas que producirán el beta 2, broncoconstricción, ¿cierto? Entonces, la propafenona tiene un efecto justamente antagonista del beta 2, por eso es que es un antiarrítmico que se usa con precaución en pacientes con asma. Esta pregunta es propafenona, ¿ya? Y los beta 1, miren, en el corazón que producen, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y aumenta la contractilidad. Listo. Ahí está, miren, ¿no? Tenemos varios receptores, beta 1, beta 2 y alfa 1, ¿no? Entonces vamos a ver, beta 1, miren, en el corazón, riñón y en el, miren, en la hipófisis. Beta 2, pulmón, vasos sanguíneos, hígado, ¿no? Páncreas, a nivel del tejido muscular y en el cerebro, ¿no? Miren, por eso, miren, en el cerebro hay unos receptores. Por eso, miren, el estímulo de los receptores beta 2 a nivel cerebral, ¿qué va a producir? Ansiedad, digamos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que había hemos hecho antidepresivos, ¿no es cierto? Había un beta bloqueador que se usaba como antidepresivo. ¿Cuál era? Propafenona. No, casi. La mitad. ¿Cuál era? Propanolol. Efecto antidepresivo, justamente, ¿no?
bloquea el efecto beta 2 a nivel del sistema nervioso. De alguna manera, por ahí podría actuar como antidepresivo. Recuerden que la farmacología de la depresión es bien compleja, bien compleja. Entonces no nos vamos a ir solo a una rama. ¿Ya? Y miren, los receptores beta 1 a nivel cardíaco, miren, a nivel del riñón, ¿qué va a producir? Aumento de la renina. ¿Qué es la renina? Es un potente vasoconstrictor. Se llama renina angiotensina aldosterona, ¿no? Y miren, a nivel de la hipófisis, aumento de la vasopresina. ¿Qué hace la vasopresina? La vasopresina llega a los receptores de vasopresina a nivel del túbulo colector y hace que se acumulen los canales de aquaporina sobre todo, no de aquaporina, y estimula la absorción de agua, ¿ya? Ahora, yendo un poquito más complejos, ¿no? Así profundizando un poco más. ¿Cuál es la diferencia entre vasopresina, noradrenalina, adrenalina? Cuando hay casos de shock séptico, ¿no? Shock, ¿qué significa shock? Estado de hipotensión, digamos, hipotensión que no responde a fluidos, eso es shock, ¿no? Porque hay una hipotensión que tú respondes a fluidos, ya no es shock. Si no responde a fluidos, shock, necesitas vasopresor. Y necesitas vasopresor en un shock, ¿ya? El vasopresor de elección y el más usado es la noradrenalina, ¿ya? Noradrenalina, no adrenalina, noradrenalina. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el paciente está con cetoacidosis diabética, o sea, ¿cuál es la característica de la cetoacidosis diabética? Que tiene un pH ácido, ¿no? Entonces, en el pH ácido, la noradrenalina casi no actúa de manera óptima. Necesita un pH un poco casi normal la noradrenalina. Entonces, tú le pasas noradrenalina al paciente con shock, con acidosis metabólica, que sea diabético, es como si le pasaras agua, porque no va a actuar de manera óptima. Entonces, ¿qué pasa si está muy ácido el medio, con mucha acidosis severa, metabólica severa? Pasas a adrenalina, que tiene un mejor rango, puede actuar con pH menos de 7. Y la vasopresina, que también puede actuar con un pH menos de 7. En cambio, la noradrenalina necesita un pH un poco más óptimo, un pH de 7.2, 7.3, 7.4, casi normal. Puede actuar la noradrenalina de manera óptima. En cambio, la vasopresina sí puede actuar con pHs menores de 7. pH menor, a ver, pH de 6.5 ¿es compatible con la vida o no? No. Puede ser, pero el paciente está en mal estado general, pues está, o sea, con acidosis metabólica severa, hipercalemia, hiperlactatemia, trastornos hidroelectrolíticos, shock séptico terrible, ¿no? Pero a veces salen, ¿ah? Salen a veces. Los diabetes diabéticos, por ejemplo, vienen con pH de 6.7, 6.5, ¿ah? ¿Ya? Entonces, la diferencia, un cachito para ustedes, vasopresina y adrenalina, los dos, tienen un mejor rango para actuar en medios de ácidos, o sea, pueden actuar con un pH menos de 100, ¿ya? Comparado con la noradrenalina. Pero el vasopresor de elección en cualquier tipo de shock, hoy en día, así sea shock cardiogénico, hoy en día, el de elección es la noradrenalina. Antes se decía que el shock cardiogénico, el de elección era la dobutamina, pero ya no, ahora en general la elección siempre es adrenalina, ¿ya? Un cachito. Entonces miren, vasopresina actúa a nivel de los colectores. ¿Qué hace? Absorbe agua. ¿Y qué hace el agua? Sube la presión arterial. Por eso se usa en casos de shock. Mira, beta 2 a nivel pulmonar, hemos visto que produce broncodilatación, ¿no? Entonces, si usas medicamentos que van a bloquear el efecto beta 2, vas a producir broncoconstricción. Produce vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneo, vasodilatación, ¿no? Entonces, el antagonismo, vasoconstricción, ¿no? Del hígado, pasemos porque no vamos a hablar de ese efecto. También acá también el padre, no, un poquito sí hemos hablado de la efecto a nivel del sistema nervioso central, porque el propanolol tiene un efecto antidepresivo, ¿no? Teóricamente, todos los que antagonizan el beta 2 tendrían que tener un efecto antidepresivo, pero no es así. El propanolol es el más estimado, ¿ya? Y el efecto alfa 1 que produce vasoconstricción. Entonces, un alfa antagonista, ¿qué va a producir? Vasodilatación. Ahí tenemos la terapia antihipertensiva, ¿no? Ahí está. Entonces,
Aquellos fármacos, miren, para ver los fármacos antiarrítmicos clase 2, que son los beta bloqueadores, tenemos que saber los receptores beta 1, beta 2 y los receptores alfa 1. Ya sabemos dónde están, qué efectos tienen, para que no se pierdan. Entonces, miren la clasificación. Beta 1 y beta 2 no selectivos. ¿Qué significa eso? Que pueden actuar indistintamente. Tanto el receptor beta 1 como el receptor beta 2. Entonces, si uso propanolol, ¿qué me producirá a nivel, digamos, no hemos repasado de la parte cardíaca? El beta 1, ¿qué hace en el corazón? Miren, disminuye la fase 4. ¿Qué más? Disminuye el periodo refractario. ¿Qué más? Aumenta aporte de oxígeno y aumenta consumo de, ¿no? Entonces, el propanolol a nivel cardíaco, ¿qué va a producir? A nivel renal y a nivel de la hipófisis, ¿no? ¿Se puede producir? No puede ser beta bloqueador beta 1 o beta 2, no indistintamente. Ya, el propanolol es el más representativo, ya ahí nomás. Después tenemos beta 1 selectivos, o sea, que actúan más sobre beta 1 que sobre beta 2, o sea, tienen más efecto beta 1. Ahí tenemos ya a ver, anoten, el atenolol bastante usado, metoprolol también bastante usado, bisoprolol, ¿quién no ha oído el bisoprolol? En cardiología, bisoprolol y nebivolol oriental, son importantes. Los beta 1 son bastante usados, los beta 1 selectivos. Y en otra clasificación, aquellos con efectos beta bloqueadores, pero con efecto alfa, el famoso labetalol y carvedilol. Pregunta de examen, carvedilol todavía cuando yo no hago el examen de ya carvedilol. ¿Y qué les he dicho del labetalol? Mira, tiene efecto bloqueador alfa 1. Estos son bloqueantes, estamos hablando de beta bloqueadores. Bloqueante beta 1, beta 2, no selectivos, es distinto. Bloqueante del beta 1, más que el beta 2, sobre todo el beta 1. Y acá, tanto beta 1 como beta 2, pero con efecto bloqueante alfa 1, el labetalol. Entonces, si bloqueo el alfa 1, ¿qué voy a producir? Vasodilatación. Tiene un efecto, sobre todo, antihipertensivo. Entonces, antihipertensivo endovenoso de elección en emergencia hipertensiva o emergencia iniciada por el embarazo, labetalol. Ahora, ¿qué producirá el labetalol a nivel cardíaco? Disminuye ¿qué? Frecuencia cardíaca. Entonces puede producir bradicardia, y si produce bradicardia, ¿qué produce? ¿No? Entonces, cuando usamos labetalol para las gestantes, tenemos que vigilar la frecuencia cardíaca. Si está menos de 50, la frecuencia cardíaca, ¿qué harías con el labetalol? ¿Lo suspendes o continúas? De preferencia, menos de 40 ya no. Mejor ya le suspendes, pasas a otra potencia. ¿Qué podrías usar? Nitroglicerina o... No, no. Hay otro. Nitroprusiano. ¿Ya? Entonces, miren, acá está labetalol y carvedilol, no se olviden estos dos, ¿no? Con efecto alfa. Ahí tenemos la clasificación. Acá ya tenemos un esquema más ordenado, miren, los beta bloqueadores no selectivos y los selectivos y los con efecto alfa bloqueante. Con efecto alfa bloqueante ya tenemos labetalol y carvedilol. Ya está. Esos beta bloqueadores alfa bloqueantes no lo vamos a atacar como antiarrítmicos. Tienen más un efecto antihipertensivo. Alfa bloqueante. Recuerden, Ahora, los selectivos, ACI positivos y ACI negativos. Vamos a complicar un poquito. ACI negativo y ACI. ACI, ¿qué significa? Actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Qué significa? Que tiene un efecto adrenérgico intrínseco. ¿Qué es un efecto adrenérgico intrínseco? Adrenérgico. Adrenérgico. ¿De qué? De un efecto casi simpático, ¿no? Adrenérgico, ¿no es cierto? Pero
Ya, como que no nos complicamos mucho. Ese de ASI, déjenlo ahí, miren. Hay fármacos betabloqueantes selectivos, no selectivos y con efecto alfa. Con efecto alfa bloqueante, la betanol, carvedil. Ya está. ¿Y selectivos, quién les ha dicho? Ahí está. Todos estos ya. Estos borren estos. Solo quédense con este ASI negativo, nada más. Atenolol, metoprolol, bisoprolol. ¿No? Son los más usados. Vamos a usar, lo van a ver desde ahora, lo van a escuchar, ¿no? Y en los no selectivos, el propanolol, ¿ya? Y aquí está otro, el timolol. ¿En dónde se usa el timolol? Glaucoma. Glaucoma, timolol. Entonces, si me preguntan, ¿es un beta bloqueador? Sí, pero no selectivo. ¿Ya? ¿Qué significa el no selectivo? Que tiene el efecto beta, bloqueante beta 1 o beta 2, indistintamente. Entonces ya relaciono con los efectos que tiene, ¿no? Ya. Los que más me interesan, sobre todo, son los selectivos. ¿Ya? Los fármacos beta bloqueadores selectivos, ¿no? Atenolol, metoprolol, bisoprolol, ¿no? El beta bloqueador disminuye la frecuencia cardíaca. Por eso se usa en falla cardíaca, ¿no? Cuando hace falla cardíaca, ¿no? Tengo que bajar un poquito la frecuencia cardíaca para que dé tiempo con el corazón que está fallando, se llene y bombee, ¿no? Radical. Menos de 40, bueno, hay que pensar en suspender, ¿no? O disminuir la dosis. No selectivos, propanolol, miren, recuerden que esos no selectivos casi no se usan mucho en cardiología, ¿no? Porque justamente es no selectivo. Aunque el propanolol sí no es que no se usa. Pero tiene otra indicación en varices esofágicas y además como tratamiento antidepresivo. No es de elección, pero hacia abajo, ¿no? Y el timolol en glaucoma. Entonces, lo que me importa acá son los cardioselectivos, ¿no? Ahí está, miren, un poquito para los que ven, está complicarse, ¿no? Ahí está todo. Vamos a ver, ahí está, miren, los no cardioselectivos, ¿qué es? Propanolol, ¿no? Se usa como antiarrítmico, sí, se usa como antiarrítmico también, ¿no? Pero que no es de elección, ¿ya? Ahí está, los cardioselectivos, ahí está, cardioselectivos, ¿no? Vamos al esmolol, ¿no? Metoprolol, bastante, ¿no? Tiene todo lo que implique controlar la frecuencia cardíaca, todo lo que implique. Por ejemplo, ¿cuándo un paciente va a tener alteración de la frecuencia cardíaca? Por ejemplo, cuando se infarta, ¿no? Se infarta, ya necesita usar su beta bloqueador. Cuando tiene arritmias, beta bloqueador. Por ejemplo, una fibrilación auricular, ¿qué usarías? A ver. Por ejemplo, en fibrilación auricular, ¿puedes usar digoxina? Sí, para que controles la arritmia. ¿Puedes usar amiodarona? Sí, hay en tabletas, no solo para emergencia, sino en tabletas para terapia de mantenimiento. ¿Qué más podrías usar? Propafenona también, ¿ya? ¿Qué más puedes usar? Beta bloqueadores cardioselectivos, ¿ya? En este caso el metoprolol puedes usar, pero también el otro, el propanolol. Entonces, ¿cómo juegan? Más o menos los cardiólogos juegan de acuerdo a las guías clínicas y de acuerdo a la respuesta del paciente. Por ejemplo, digoxina yo usaría cuando el paciente tiene falla cardíaca, porque aumenta el poder de la bomba, ¿no? Pero si no hay falla cardíaca, de repente me paso otro solo para controlar la arritmia, de repente solo un beta bloqueador, ¿no es cierto? Un beta bloqueador. La mayoría usan ¿no? Estos cardioselectivos o este propanolol también, ¿no? No cardioselectivo. Propanolol también usan el no cardioselectivo y de los cardioselectivos este es metoprolol. ¿Y dónde está el otro? El bisoprolol. Bisoprolol. Anoten, viene de 2.5 miligramos, de 5 miligramos y de 10 miligramos, ¿ya? El bisoprolol. Y la mayoría más o menos en promedio toma de tabletitas de 2.5 miligramos cada 24. Así controla bien.
Y el día que no toman, ¿qué pasa? El día que no me he olvidado. Se pueden pasar así, pero claro, se pueden matar indirectamente, ¿no? Pero, o sea, ese día vienen con arritmia, vienen con arritmia, ¿no? Con palpitaciones, fibrilación ventricular, taquiventricular, se descompensa, ¿ya? Listo, entonces esos son los cardios selectivos. Y miren, el labetalol, que no se usa como antiarrítmico, sino como antihipertensivo y de elección en la hipertensión inducida de embarazo, pero no cualquier hipertensión inducida de embarazo, sino en las urgencias y emergencias hipertensivas del embarazo, ¿ya? Por su efecto alfa bloqueador, ¿ya? Ahí también el famoso carvedilol, ¿no? ¿Es selectivo o no selectivo? Selectivo. ¿Ah? No selectivo. Vamos a ver, pasa la Es alfa bloqueador, ¿no? Miren, tiene propiedades antagonistas adrenérgicas alfa y beta, ¿no es cierto? antioxidante. Alfa y beta, o sea, bloquea receptores beta y tiene efecto antiarrítmico, sí, ¿no? Pero más antihipertensivo, ¿ya? ¿Por qué usan carvedilol? O sea, porque también, como tiene efecto bloqueante beta 1 y beta, o sea, controla la frecuencia cardíaca. Y aparte, ¿qué produce en los vasos? Vasoconstricción no puede. Vasodilatación. Entonces, si tengo vasodilatación y controlo un poquito la frecuencia cardíaca, o sea, bajo un poco la frecuencia cardíaca, ¿qué voy a controlar entonces finalmente? La presión arterial. Porque la presión arterial depende del gasto cardíaco. ¿El gasto cardíaco qué es? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Si bajo un poquito la frecuencia cardíaca, bajo gasto cardíaco. Bajo gasto cardíaco, bajo. Y aparte, si produzco un poco de vasodilatación o disminución de la resistencia vascular sistémica, voy a producir un mejor control de la presión arterial. Por eso se usa el carvedilol bastante para pacientes con hipertensión. ¿Ya? Y también miren, ya, también se usa en falla cardíaca. Clase NIJA 2 o NIJA 3. Hasta ahí nomás. La dosis ya después. ¿Ya? ¿Por qué usa en falla cardíaca también? Porque también disminuye frecuencia cardíaca. Si el paciente tiene falla cardíaca, para que mejore la bomba, tengo que disminuir la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Para que se llene más el corazón y bombee, ¿cierto? Entonces por uso carvedilol. La betalol, que les he dicho, hipertensión inducida del embarazo. Estoy resumiendo. ¿Qué efecto tiene? Alfa bloqueante y beta 1, beta 2 antagonistas. Entonces, produce bradicardia, puede producir, produce vasodilatación. Entonces, un efecto colateral, bradicardia. O bloqueos AB, ¿no? Si produce bradicardia, puede producir bloqueo AB, el segundo, tercer grado. Y puede producir shock. Claro, se puede ir a algo extremo. Si tú estás usando la betalol en la gestante, con presión alta, tú tienes que monitorizar, no es que lo dejes ahí nomás y te vas a dormir, no. Prácticamente el trabajo de cabecera del paciente lo hace la licenciada de enfermería, ¿no? Está titulando, ¿no? Digamos, 2 cc hora, 3 cc hora, 2 cc hora, 1 cc hora, 0.5 cc hora, cada hora va titulando hasta que suspender y controlar la presión arterial. ¿Ya? Miren, signos, signos de una emergencia hipertensiva. ¿Cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia hipertensiva? La emergencia hipertensiva es daño de órgano blanco, ¿no? Y la urgencia, no hay daño de órgano blanco, está viendo caminando, ¿no? Está caminando, tiene un no, mi presión se ha elevado, ¿no? 200 sobre 100, digamos. Ay, y siento algo en su cabeza, le duele, está focalizando, ¿no? Entonces, bueno, probablemente se ha olvidado su terapia o ese rato le das un antihipertensivo, se mejora. Pero si es una emergencia, no. De repente está sangrando por el cerebro, puede venir focalizando. ¿Cómo te das cuenta que es una emergencia? O sea, hay daño de órgano blanco. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta que es un daño del cerebro? Va a focalizar, regia, disartria, qué sé. Sí, ¿cómo te das cuenta que viene a nivel daño renal? Poliuria, creatinina. No estoy orinando, ¿no? Otro, sobre todo esos dos, ¿no? Riñón y cerebro.
¿ya? Pulmón, no mucho. Y entonces la diferencia es que puede haber no puede, sino hay daño de órgano blanco. Miren, puede haber visión borrosa, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. ¿Por qué habrá náuseas y vómitos? Por efecto de masa en cerebro, por ejemplo, alteración del estado de conciencia, ¿no? Viene una señora, ¿no? No, algo está pasando, ¿no? No lo mandas a la casa, ¿eh? No lo mandas a la casa. Convulsiones, ya, pues, convulsiones, hasta el guachimán se da cuenta, ¿no? Convulsiones, tónico, clónica, ya, pues, no se da cuenta rápido, ¿no? Nosotros nos vamos a dar cuenta cuando, digamos, hay cefalea, ¿no? Focalizaciones, ¿no? Debilidad de una extremidad, ¿no? Plegia, dificultad para hablar o respirar, disartria, ¿no? ¿Qué tal si viene un paciente con disartria? Solo disartria, y dolor de cabeza y presión 200/100. ¿Qué van a pensar? Deseo hemorrágico o isquémico, ¿no es cierto? Solo disartria. Y si hay plegia, disartria más plegia, digamos, del lado derecho, ¿qué será? Una hemorragia intracranial del lado izquierdo, ¿no? A veces no hay disartria y solo te vienen con parálisis facial. También, estómago, no se confíen. A veces muy confiados o muy apegados a la letra también. A veces vienen pacientes con parálisis facial de Bell, entre comillas. Háganle nomás estómago, porque puede haber algo que esté ahí, ¿no? Si en el tomo ya no hay nada, ya es una parálisis, ¿ya? Por seguridad, ¿ya? Porque a veces el paciente, para un paciente que pierda la movilidad de la cara, es pues bien impactante, no es pues algo que lo tome como normal, no lo va a tomar como normal. Pide su tomografía, sus exámenes, y si no hay nada, perderá su tratamiento, ¿no? Ya está, entonces una emergencia hipertensiva. Y en una emergencia hipertensiva, ¿qué antihipertensivos usan? ¿Endovenosos o por vía oral? Endovenosos de preferencia. Y complementas con vía oral. Si es de por vía oral de acción corta o de acción prolongada. Corta. De acción corta. ¿Acción corta qué va a usar? IECAS, captopril. Calcio antagonistas, nifedipino, pero no el de acción prolongada, que es de 30 miligramos, sino el de acción corta, que es de 10 miligramos. ¿Ya? Miren, la betalol se usa para tratamiento antihipertensivo en comparación al tratamiento antiarrítmico. O sea, más la betalol se usa como efecto antihipertensivo versus antiarrítmico. ¿Ya? Y sobre todo en hipertensión refractaria al tratamiento habitual y emergencias hipertensivas. Claro, emergencia hipertensiva, endovenoso. ¿Qué puedo usar? La betalol. ¿Qué tengo que vigilar cuando uso la betalol en emergencia hipertensiva? Se suspende si frecuencia cardíaca está menos de 60. Acá, sí, 40. Puedes tolerar hasta 40. Sí. En la práctica puedes tolerar hasta 40. Si ya está menos de 40, suspende, ¿no? Porque te va a hacer bradicardia, ya sintomática. ¿Ya? O sea, hay rangos, no está escrito, pero, o sea, si la guía te dice, digamos, no sé, hace esto, lleva la China, no hay pues. Menos de 60, sí, ya, hay que suspender, pero hay que tener cuidado, puedes tolerar hasta 40, sí, hasta 40, ¿ya? Bueno, acá ¿qué no puedes usar? ¿En qué pacientes debes cuidarte la betalol, por ejemplo? Pacientes, todo beta bloqueador. Debes cuidar pacientes asmáticos, ¿ya? ¿Qué tal te viene como esa gestante, no? O sea, no era una emergencia hipertensiva, pero era hipertensión inducida del embarazo, presión alta nomás, pero le hemos puesto su alfa-metildopa nada más, ¿ya? Más sus inhaladores, todo eso. Pero ¿qué tal te viene una gestante, no? Mala suerte, ¿no? Gestante más asma, no asma, no solo asma, sino estatus asmático, como esta señora, y más emergencia hipertensiva. ¿Qué haces? Ni modo, ¿no? Ya. ¿No? Entonces, ¿qué lo va a matar? ¿Qué lo va a matar a esta paciente? ¿Qué creen que lo mata? Ambos nada más. O sea, porque si está en estatus asmático y está en emergencia hipertensiva, ambos, ¿no? Entonces, pero ¿qué tal si ya la paciente viene, ¿no es cierto? Entonces, mejor le intubo, ¿no? Le intubo, le pongo tubo, le pongo máquina, le pongo fío de 100%, rompo el espasmo
Y le pongo su labetalol. Finalmente ya está intubado. Solo que me va a disminuir el efecto de los demás fármacos, porque estoy usando labetalol, ¿no? Y también estoy usando para el tratamiento del asma, ¿no? Entonces, pero si ven una paciente que su asma está controlada, su asma está controlada, o sea, no va a venir por asma, va a venir por hipertensión, emergencia hipertensiva, pero es asmática. ¿Qué usaría? Ahí sí, de primera no, porque le vas a complicar, pues, o sea, va a ser su crisis asmática y ahí va a llegar, lo que no estaba en máquina va a llegar. Entonces, pues, hay que tener cuidado, todo beta bloqueador, sobre todo en este caso el labetalol, hay que tener cuidado con pacientes con asma, ¿no? Pacientes en estado crítico con antecedentes de asma en emergencia hipertensiva con daño de órgano blanco, valorar a riesgo de... Claro, o sea, pacientes en estado crítico con antecedentes de asma en emergencia hipertensiva, o sea, en emergencia hipertensiva y asma. Digamos que esté controlado. Valorar riesgo, beneficio, porque el labetalol podría producir una crisis asmática en ese momento, ¿no? También usada en estado hipertensivo del embarazo, pero que no responde al tratamiento habitual como los casos de preeclampsia y eclampsia. Claro. ¿Cuál es la emergencia hipertensiva en el embarazo? Preeclampsia, eclampsia. ¿Ya? Acá me está... ¿qué gráfico es este? Bueno, este cuadradito que ven, o este rectángulo, me está graficando. Lo he sacado de internet, por si acaso es una varice, eso. Es entonces, miren, está tratado de explicar las presiones a nivel portal, ¿no? Entonces, hipertensión portal clínicamente significativa, hipertensión portal subclínica, presión portal, presión de la porta menos de 5 es lo normal, ¿ya? De 5 a 10, hipertensión portal subclínica, o sea que no hay clínica, y más de 10, ya hay una hipertensión portal clínicamente significativa, ya hay varices esofágicas, hemorragias digestivas de alto riesgo, sangrado varicial, etc., ¿no? ¿Y qué beta bloqueador usan? Para varices esofágicas, en este caso, propano, gastroenterología bastante, ¿ya? Ya hemos visto. Ahí está, miren, se recomienda como profilaxis primaria y secundaria de la hemorragia por varices esofágicas en el periodo ventana de los pacientes con cirrosis hepática. ¿Cuál es? Propanol, ¿ya? Fármacos clase 3. ¿Quiénes son los clase 3? La famosísima, ¿qué hemos dicho? Potasio. Clase 3, potasio. Clase 3. Calcio es con 4. Calcio antagonistas, ¿ya? Pero el 3 es de potasio. Antagonistas de potasio. Calcio. No, después de potasio. Por si acaso. Ya, entonces clase 3, potasio. Inhiben la entrada de corrientes de potasio al intracelular. Ya está. ¿Qué más? Ocasionan un periodo refractario significativamente más prolongado. O sea, aumenta el periodo refractario e impide nuevo estímulo cardíaco. Bueno, a ver acá, donde está, miren, la famosa amiodarona. Ya, una pregunta, ¿cómo se llama este técnica de amiodarona? ¿Se acuerdan que había un fármaco que tenía efectos sobre casi todos los receptores? No sé en qué capítulo hemos visto. Es todista es esta amiodarona. Miren, no solo bloquea, se supone que es clase de fármaco antiarrítmico clase 3, ¿no es cierto? ¿Los 3 qué es? Inhibe las corrientes de entrada de potasio. O sea, claro, sobre todo sobre ese canal de potasio actúa la amiodarona, bloqueando. Pero miren, tiene estos efectos, ese es apto de Higgs. Miren, hay un término, todista es no hay otro término.
¿Se acuerdan? Fenitoína también hemos dicho, ¿no? Ya, bueno. Miren, ya, conductos de potasio lo bloquean. Pero no solo conductos de potasio, conductos de canales de sodio. ¿Qué más? Calcio, beta adrenérgico y alfa adrenérgico. Entonces, la miodarona si tiene, ¿no? Miren, bloquea el efecto alfa adrenérgico. ¿Qué producirá? Ya, pero clínicamente ¿qué es? Hipotensión. Un poquito de hipotensión. No es su efecto principal, pero sí puede producir hipotensión. Ya, ¿qué más? Beta adrenérgico, ¿qué producirá? Si bloqueas el beta adrenérgico, ¿qué producirá? Un poquito de broncoespasmo, ¿qué más? Bradicardia. ¿Ya? ¿Qué más? Bloqueos AB. Bloquea conductos de sodio, ¿no? Entonces es un antiarrítmico excelente. Y aparte bloqueo canales de potasio, ¿cierto? Potasio. Entonces, bien. Ahora, ¿solo potasio y sodio están inmiscuidos en la transmisión del impulso nervioso? Calcio. No. También está calcio. calcio. Entonces, inhibo canal de sodio, inhibo canal de potasio, inhibo canal de calcio. Excelente, excelente. Por eso en las emergencias, arritmias ventriculares de elección ACLS, amiodarona. Ahí está. Ahora, lo malo de la amiodarona es que puedes bloquearlo. En la práctica puedes bloquearlo. Hace poquito un colega le pasó, en la clínica, un paciente en piso estaba para operarse. Son casos reales, ¿no? El pacientito viene con dolor abdominal. ¿Ya? No me acuerdo de esto. El pacientito viene con dolor abdominal. Le hacen una ecografía colecistitis aguda. ¿Ya? Entonces, interconsulta cirugía general para que lo operen. Un doctor X lo va a operar. Ya, prepárenle pasarla por favor, porque el pan de cada día que es para los cirujanos, apendicitis, colecistitis, ¿no es cierto? Cada día ven eso, es lo que más opera. Entonces, el paciente, para que operen, ¿qué piden? El riesgo quirúrgico, ¿no? Riesgo quirúrgico. Solicita hemograma, glucosa, ureaquetina, perfil de coagulación, y va el cardiólogo a hacerle su riesgo quirúrgico, o el médico internista, o el de UCI, ¿no? Si es menor de 60 años, pues el internista, ¿no? El de UCI, o el cardiólogo. Si es mayor de 60, 65, el cardiólogo. Ya, pero va a hacer su riesgo, le auscultan y encuentra un soplo. Ya, escuchen, un soplo. Ya, entonces, y como ya el cardiólogo justo había ido, le encuentra un soplo, le hace una ecocardia y patología valvular, estenosis, nitroaórtica, todo eso. Él le indica, y su frecuencia cardíaca estaba en 110. Le indica, concluye cardiopatía, miocardiopatía dilatada. Es que me gusta acá, miocardiopatía dilatada. ¿No? Concluye, ¿no? Entonces el riesgo le pone, creo, 3. Y llega un momento, pero le inicia, ¿no? Su beta bloqueador porque su frecuencia cardíaca estaba muy alta. No estaba arrítmico, pero estaba alto. ¿Ya? Y de un momento a otro el paciente empieza a sincoparse. Y empieza a hacer una arritmia terrible, una fibrilación auricular como respuesta ventricular alta. O sea, una farba, fibrilación auricular como respuesta ventricular alta, ¿no? A pesar que ya se había iniciado su beta bloqueadora. Y el paciente nunca tenía antecedentes de ser cardíaco, sino ha venido por el dolor de la colecistitis. Se empieza y la fibrilación por respuesta ventricular alta, ¿qué pasa? O sea, el corazón está, las aurículas están así, los otros están así, ¿no? ¿Qué pasa? Shock cardiogénico, claro. ¿Pero qué le está llevando el shock? ¿Que los vasos están dilatados? ¿O la arritmia le está llevando el shock? La arritmia. Entonces tienes que controlar escuchen, no pierdan la ilación. Tienen que controlar la arritmia. La arritmia tienen que controlar, porque la arritmia le está llevando al shock, no al revés. Si controlas la arritmia, controlas el shock. Entonces el colega en piso no hay, pues generalmente no hay monitores, ¿no? Y además hay una enfermera para 15 pacientes, ¿no? En cambio en UCI es una enfermera para 2. Entonces le pone amiodarona, lo que les he dicho, 2 ampollas en 100, y pásenlo en 10 minutos.
Y de un momento lo que está pasando en la membrana, en medio de la membrana, la frecuencia cardíaca que estaba en 160, 170, pero 40, 30, y el paciente shock casi, y llega a la UCI, el toque le han marcado, casi en la historia dice, ¿no? Llega casi en paro cardíaco. Ay, no. ¿No? Casi gravitud, ¿no? Entonces, y ya llega y le pone al toque atropina, ¿no? Atropina. Ya también otra vez se va al extremo. Ya no a 170, sino a 140, 130, ya. Pero bueno. Entonces, y otra vez fue un dolor de cabeza porque yo fui al día siguiente, revisando la historia, otra vez empezó a hacer 170, ¿no? Entonces, como se bloqueaba rápido con la membrana, también empezaron a usar lidocaína. Luego empezaron a hacer TPCB, taquicardia, ay, no hemos hecho taquicardia, no hemos hecho TPCB, ¿no? Pero eso vamos a hacer. TPCB, taquicardia paroxística supraventricular, de elección en taquicardia paroxística supraventricular, antiarrítmico de elección, adenosina. Ya usaron adenosina, amiodarona. Bueno, igual con la adenosina se controló bien, llegó frecuencia cardíaca normal. Luego otra vez en la noche, otra vez frecuencia cardíaca alta, le iniciaron otra vez amiodarona, pero ya no en bolo, sino en infusión de 24 horas. Y al día siguiente ya se recuperó. Yo cuando llegué al siguiente día ya estaba con buenas frecuencias, ya hablando el pata. Entonces, bien, ¿no? Entonces, miren, ¿qué quiere decir? Que puede producir bradicardia, se puede un extremo bradicardia, bloqueo, y puede producir también como respuesta una bradicardia extrema, la amiodarona. Y como produce bradicardia extrema, ¿qué va a producir? Hipotensión, shock, más shock, ¿no? Podría producir. Pero no es lo usual, porque si tú controlas la fibrilación, y la fibrilación está causando hipotensión, si controlas la fibrilación, controlas la hipotensión, se normaliza la presión, es lo esperable. Solo que en este caso no pasa eso, ¿por qué? Por eso, mira, tiene efecto, ¿no? Inhibidor tiene un efecto alfa bloqueante, ¿no? Adrenérgico, alfa bloqueante puede producir hipotensión, ¿no? Beta 2 adrenérgico bloqueante, bradicardia, bloqueo, ¿sabe? ¿No? Inhibe canales de potasio, sodio y calcio, ¿ya? Entonces, la amiodarona es torista porque actúa sobre todo los canales que intervienen en el potencial de acción, ¿ya? ¿Listo? Miren, amiodarona control agudo de la frecuencia cardíaca o cardioversión y mantenimiento del ritmo sinusal. Si tú pones amiodarona y ya has controlado la arritmia, o sea, de lo que estaba con fibrilación auricular, ya está en el ritmo sinusal o está en fibrilación auricular controlada, no debes suspender la amiodarona porque tú suspendes y otra vez aparece. Entonces, ya no le pasas en infusión, sino le pasas a oral. Amiodarona una ampolla cada 12, cada 8 horas dosis de mantenimiento, ¿ya? Eso a veces, cuando pasan en infusión de 24 horas, ¿cómo se pasa en infusión de 24 horas? Otra vez disminución. La dosis usual, o las ampollas en general usuales de un paciente estándar, adulto, es 5 ampollas de amiodarona en dextrosa al 5%, 500 cc. ¿Ya? 500 cc. O sea, 5 ampollas, ¿cuántos miligramos serán? Si cada ampolla viene de 150 miligramos. ¿Cuánto? ¿5 ampollas? 600. Yo te pregunto, 600 miligramos lo diluyes en dextrosa al 5%, 500 cc. ¿Y hace cuánto, doctor, lo pasa? En 24 horas. Tienes que terminar de pasar. ¿Se suspende cuando? Claro, cuando la frecuencia cardíaca está menos de 40. Pero si está, digamos, 80, 70, entonces a veces dicen, ¿no? Ya está controlado, doctor, ¿le apagaremos? No, no le apagues, porque va a cardiología otra vez. Es que termine la infusión, siempre y cuando la frecuencia cardíaca no esté menos de 40. Que termine nomás. Y luego le pasas a oral. ¿Ya? Entonces, miren, control agudo de la frecuencia, miren, control agudo de la frecuencia cardíaca. O sea, en la etapa aguda controla la frecuencia cardíaca. Y además, después de eso, de lo que le has pasado la infusión, mantiene el ritmo sinusal. Porque si tú lo dejas de dar el antiarrítmico, de un momento a otro se transforma en fibrilación. Lo que sea el ritmo sinusal la fibrila. Por eso, digamos, un día antes de la evolución, fibrilación, ruidos cardíacos arrítmicos. Al día siguiente de la evolución, ruidos cardíacos rítmicos. ¿Qué ha pasado? Se ha cardiovertido. ¿Ya? Doctor, pero ayer me ha dicho que estaba antiarrítmico, ahora está normal. Claro, porque ahí estaba pues o sea, estaba arrítmico y hoy día ya pasó la amiodarona, está controlado, ¿no?
Miren, indicaciones, arritmias ventriculares, tratamiento agudo de las arritmias que ponen en riesgo la vida, ¿no? ¿Qué arritmias ponen en riesgo la vida? La ventricular es Taquiventricular y lesión, pero sin shock. Si está chocado, le toca nomás la mano, ¿ya? Amiodarona, ahí está, de amplio espectro, esa palabra, pues, de amplio espectro, así como hay antibióticos de amplio espectro, la amiodarona es un antiarrítmico de amplio espectro, ¿ya? Muy eficaz, está indicado, miren, para el tratamiento agudo de fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, ¿ya? Tratamiento agudo, ¿ya? Y para el crónico también, para mantener la frecuencia cardíaca o la fibrilación en fibrilación auricular como respuesta ventricular control. O sea, tanto para el agudo como para el crónico. También en el tratamiento de la taquicardia paroxística supraventricular, pero no es de elección. TPCD, de elección adenosina. Si no resuelve con adenosina, amiodarona. ¿Ya? También alguna vez hemos tenido una colega que era médico que hacía sus TPCBs, vino a la clínica y no había pues adenosina para su mala suerte, ¿no? Y la adenosina tiene una sensación que tú le pasas adenosina y hasta que se va y sube y es como resetear, ¿no? Un poquito que se asustan, es como va a entrar en asistolia un ratito. No hay que asustar, en asistolia un ratito. Y luego va otra vez. Si ya no vuelve a latir, ¿qué haría? Por eso tienes que estar ahí con tu tubo, con tu ambú, con todo tienes que estar ahí, ¿ya? Entonces, miren, de amplio espectro, ¿ya? TPCB puedes usar, pero de segunda elección, primera elección es adenosina, ¿ya? Arritmias ventriculares. ¿Listo? Miren, la amiodarona posee propiedades de las 4 clases de antiarrítmicos. Entonces, esta lista es de amplio espectro, ¿ya? Ahí está, no, de los 4 antiarrítmicos, la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, ahí está, clase rápida y bien bonita. ¿Qué más? Bueno, en mi vida, esto ya para modo de información, metabolismo hepático, no se olviden. Miren, fibrilación auricular con control de la fibrilación auricular, control de la frecuencia ventricular. Considere como opción de primera línea en pacientes con insuficiencia cardíaca en casos de fibrilación auricular, no, para el control de la frecuencia ventricular. Tú sabes que en el corazón hay frecuencia auricular y frecuencia ventricular, ¿no es cierto? La fibrilación auricular es que está dando impulso, ¿no? Pero no todo pues se transmite a nivel ventricular, por alguno, ¿no? Entonces, para el control de la fibrilación de la frecuencia ventricular en fibrilación auricular. ¿Ya? Fibrilación auricular, cardioversión también, cardioversión, ¿no? Cardioversión, ¿qué sería? Cardioversión farmacológica en fibrilación auricular, ¿no? Y el ataque ventricular monomorfa sostenida. La muerte súbita, ¿no? Monomorfa sostenida. En polimorfa, ¿cuál es? Polimorfa. A veces magnesio, sulfato de magnesio, no se olviden. Sulfato de magnesio en la torsada de Pons. ¿Ya? Listo. Entonces esas son las... Ahí está, miren, la clasificación de indicación del modelo interno por indicación, según ACLS, ¿no? Taquiventricular sin pulso, ¿no? Fibrilación ventricular resistente a la desfibrilación, ¿no? En general se lo resumo. Indicaciones de medula, fibrilación auricular con respuesta ventricular. Taquiventricular o fibrilación ventricular no asociada a shock. Si es shock, siempre a desfibrilación N. ¿Ya? Ahí está, efectos secundarios. A ver, ¿qué efectos secundarios tendrá? Bradicardia. Bradicardia sinusal, arritmias ventriculares. No, pero diga. Bloqueo. Acá. Te suelta, pues si no, se queda. Han dicho inflamación, han dicho bloqueos. ¿Qué más? Bloqueo. Ahí también. A ver, se ve, ¿no?
Casi 20. A ver, ahí están todos. Miren, a ver, mencione usted o escriba usted 5 efectos colaterales de la amiodarona. Ya está. Ahí tiene. Ya, radicales. Arritmias, ya. Torsada de Pons, ¿ya? Incremento del riesgo, administración simultánea con fármacos que prolongan el ¿ya? Cute corto, ¿no? Ya. hipopotasemia, hipomagnesemia, tener femenino, ¿Ya? tromboflebitis, ¿Ya? auriculoventricular, hipotensión. ¿Ya? Nada más, ahí. Acá miren, no les ya. Bloqueo de nodo auricular ventricular por todo esto, pues, por todo esto. Por todo esto. Bloqueo de conductos de sodio, potasio, calcio. Bloqueo alto. ¿Ya? Hipotensión, ya sabemos por el efecto bloqueante alfa, ¿ya? Me he olvidado, tromboflebitis, produce tromboflebitis. Sí. Ahora, también, ¿cómo me acuerdo bien esto? Porque esa colega que vino con TPCB y no había diagnosticado, le hemos pasado a neurona, ya le hemos pasado hasta el día siguiente de neurona, y al día siguiente su brazo todo hinchado de la colega, ¿no? Una flebitis terrible, ¿no? La amiodarona sí produce tromboflebitis, ¿ya? Pero ni modo, pues, ¿qué podemos hacer? Se le va a controlar la frecuencia cardíaca, eso va a molestar un poco, ¿no? Ya, tromboflebitis, no se olviden, bloqueo AB, hipotensión, y ya prolonga el QT, ya puede producir torsada de Pons, o sea, puede producir torsada de Pons por todos los efectos a nivel molecular que produce, ¿no? Torsada de Pons, pero en menos del 1%. Menos del 1% es harto o poco. Entonces es poquito, para que te toque. Bradicardia sinusal, ya. Ahí está, miren. En lo que más se usa, fibrilación auricular con respuesta ventricular. ¿Cómo se prepara? Amiodarona, 300 miligramos más cloruro de dextrosa al 5%, 100 cc en 30 minutos. Luego, si no revierte, puede repetir. ¿Ya? O dar, ¿cuántas ampollas vienen 900 miligramos? 6 ampollas en dextrosa al 5%. ¿Cuánto? 500. Pasa en infusión de 24 horas. ¿A cuántos cc horas irá? Si es infusión de 24 horas, ¿cuántos sale a cc hora? A ver, no te la dura. Diluyes amiodarona de 900 miligramos en 500 cc de dextrosa. Y lo debes pasar en 24 horas. Facilito, ¿no? 500 cc en 24. O sea, medio litro en 24. ¿A cuántos cc le toca por hora? Agarra tu calculadora. Fácil fue, chicos. 500 entre 24 fue. 20.83. ¿Cuánto? 20.21. Ya, 21. Entonces, a la licenciada, al que esté ayudando, páselo a 21 cc hora. Doctor, y si baja mucho la frecuencia, solo si está menos de 40 me lo suspende. Si no, ¿ya? Porque si no, ese momento que le suspende, a veces, no entienden, pues, ¿no? A veces ya está de lo que estaba en 140 la frecuencia cardíaca, ya baja a 70 y se vuelve ritmo sinusal. 70, 60. Ya está controlado, hay que apagarlo, o hay que bajarle la dosis. No lo bajes, que termine bien. ¿Ya? Que termine. A menos que sea menos de 40, menos de 60. ¿Ya? Y ya has pasado las 24 horas de infusión, ya terminó. Y luego, para mantener el ritmo sinusal, mantenimiento del ritmo sinusal, le pasas una ampollita de 150 miligramos cada 12 o cada 8 horas. Ya está, dependiendo de la frecuencia cardíaca y días de evolución. Viendo venosa, ¿no? ¿Y hay amiodarona vía oral? Sí hay, también hay de 200 miligramos por vía oral y le pasas cada 8 horas, depende. En taquicardia paroxística supraventricular, ¿de elección amiodarona? No. Y en dirección amiodarona dirección en TPCB es adenosina, ¿ya? Pero puedes usar, si es que no hay adenosina, puedes usar amiodarona, ¿ya? Igualito, 300 miligramos en dextrosa al 5% en 100 cc. ¿En cuánto lo pasas? En 30
Si no revierte, puedes repetir la dosis. O dar infusión de 900 miligramos en dextrosa al 5%, 500 es infusión de 24. Es lo práctico, chicos, ¿no? Es lo práctico. Todo se traduce en la parte práctica. Esto te va a preguntar, doctor. La licenciada le va a preguntar, doctor, esta ampolla no conozco, ¿no? ¿De cuánto vendrá? Porque a veces viene, solo se fijan 150 miligramos, o a veces viene la ampolla de 50 miligramos por ml por 3 ml. Entonces, si la licenciada solo se fija 50 miligramos y tú le dices 150, va a agarrar 3 ampollas. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado. Lamentablemente, la responsabilidad es de nosotros. Lamentablemente. Si a veces otro se equivoca, a veces tú puedes fallar. A veces, no todas las veces. Entonces, te van a preguntar, doctor, ¿y en cuánto tiempo lo paso? Y no solo en cuánto tiempo, doctor, ¿en cuánto tiempo, cuántas veces por hora lo voy a pasar? ¿Lo paso así? ¿En qué lo diluyo? ¿En cloruro o en dextrosa? ¿No? Así, te vamos a hacer cosas claras. ¿Ya? Y bueno, si es TPCB o FARBA, ¿quién lo va a definir eso? Esa diferencia entre FARBA y TPCB. Ustedes van a definir, ¿no? No, este es TPCB, este es fibrilación auricular, este es taquicardia ventricular, este es fibrilación ventricular. ¿Ya? Ya. Ahora, los antiarrítmicos clase 4, los calcio antagonistas. ¿Ya? Ahí está, los inhiben los canales de calcio tipo L. Vamos a ver la clasificación. Clase 4, los canales de calcio. Dentro de los canales de calcio, los antagonistas de canales de calcio no dihidropirimida. Esos son diltiazem y. Ahí está, miren, ahí está. Clasificaciones también les acabo de decir. Calcio antagonista, dihidropirínico y no dihidropirínico. Los que tienen efecto antiarrítmico son los no dihidropirínicos, diltiazem y verapamil. ¿Ya? Y los dihidropirínicos tienen efecto antihipertensivo. Ahí tenemos el famoso amlodipino, tenemos el famoso nifedipino, nicardipino, ¿ya? Etcétera, etcétera. Que seguramente lo van a ver. Lo vamos a hacer también. Solo que el examen va a ser hasta acá. ¿Ya? Hipertensión arterial, para la siguiente vamos a hacer otra diapositiva. Y creo que después de esto viene anticoagulación sanguínea. Y los no dihidropirínicos, diltiazem y verapamil, que tiene un efecto antiarrítmico. ¿Ya? Ahora, hay cosas de especialidad que no es el tema. En farmacología no vamos a tocar cosas muchas de especialidad, porque verapamilo y diltiazem, por ejemplo, en verapamilo hay indicación así precisa de cuándo usar, ¿no? Cuando, por ejemplo, arritmias como tipo de entrada, etcétera, cosas un poco ya más complejas, ¿no? Que no resuelven con amiodarona, tampoco que no resuelven con diosina, ¿no? Y generalmente para usar diltiazem verapamilo, los cardiólogos tienen que hacer una ecocardiografía, para ver que no haya infarto, que no haya derrames, para usar, o sea, si en la guía dice, ¿no? Si su fracción de eyección está normal, usa esto. Si está fracción de eyección menos de esto, usa esto. Entonces es un poco ya más complejo. Lo que tenemos que acá saber para farmacología es la clasificación y el mecanismo de acción. ¿Ya? Nosotros vamos a ser cardiólogos, nosotros vamos a ser neurólogos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, miren, la clase 4, los bloqueadores de canales de calcio y los no dihidropirínicos, verapamil y diltiazem, que tienen efecto antiarrítmico al inhibir los canales de calcio tipo E. ¿En qué fase más o menos están los canales de calcio? Fase 2 del impulso, ¿no? Del potencial de acción. Ya, ahí están, más de lo mismo, ¿no? Digamos, ¿no? Miren, los antagonistas de los conductos de calcio no dihidropirínicos tienen mayor cardioselectividad, por eso se usan como antiarrítmicos y suelen utilizarse para taquicardia paroxística supraventricular, TPCB, y para control de frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular. ¿Ya? Sí usa bastante, se usa de estos dos, el verapamil es el que usa bastante, ¿ya? Incluso en la guía del ACLS, si uno hace el ACLS, diltiazem está abajo, cuando ya todos los demás no resuelven. Pero necesitamos ecocardio y fracción de eyección, ¿ya?
¿Listo? Efectos farmacológicos, efectos puede ser prorítmico o no. También, o sea, todos estos antiarrítmicos también pueden tener un efecto arrítmico, ¿ya? Efectos adversos digestivos, vasculares, neurológicos, cardiopresores, ¿no? Miren, contraindicaciones, por ejemplo, si tienen bradicardia, frecuencia cardíaca menos de 60, digamos, ¿usarían beta bloqueador? De preferencia hay que valorar riesgo benéfico, ¿ya? O si está ya menos de 60 hay que disminuir la dosis, ¿sí? Bloqueo auriculoventricular, insuficiencia cardíaca sistólica, enfermedades terapéuticas o hemorragia. Esta contraindica los calcentagonistas no dinoclínicos, ¿ya? Ahí está. Esta tablita es bien bonita. Efecto de los antagonistas de calcio sobre la contractibilidad y frecuencia cardíaca. Selectividad vascular frente a cardíaca. Miren. Verapamil y diltiazem. ¿Disminuyen qué cosa? Contractibilidad. Entonces, este antiarrítmico, ¿vas a usar en pacientes con falla cardíaca? No. En preferencia. ¿Qué antiarrítmico usarías en pacientes con falla cardíaca? ¿Qué se ha dicho ya? Pues. No puede. No existe. Digoxina. ¿Qué hace la digoxina? Un latigazo. ¿Cuál es el efecto? ¿No? Aumenta la contracción cardíaca. Entonces, miren, acá el dixamen y el verapamil son antiarrítmicos, pero disminuyen contracción cardíaca. Entonces, por eso, pacientes con falla cardíaca, ¿ya? Por eso, ¿qué cosa necesito? Ecocardio. Claro, si hay falla de bomba, si la fracción de eyección está disminuida. ¿Qué tal yo tengo un paciente con falla cardíaca con fracción de eyección de... fracción de eyección de 30%. Y está con arritmia. Dale verapamil, a ver. Se lo vas a matar, ¿no? Otra forma de matarlo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, sí, eso me recuerdo porque en la clínica también tenemos, ¿no? Concentración, una señora que no respondía a todos los demás, le queríamos dar el verapamil. No, mejor que le hagan su ecocardio, ¿no? Fracción de eyección 65 normal, usa verapamil, puedes usar. Pero si está fracción de eyección muy baja, ¿ya? Frecuencia cardíaca, ¿qué pasa? Produce bradicardia, disminuye, ¿no? Y miren, ahí vamos a un poquito. Y todos los demás, que son calcioantagonistas, ¿de qué tipo? Dihidropirinos, ¿no? Casi no tienen, por ejemplo, el nifedipino, claro, baja un poquito la contracción, pero no mucho, ¿cierto? Y el nifedipino aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Por eso tiene un efecto, digamos, ¿cómo se llama este efecto? Contraproducente, otro término más técnico. No. Efecto no es contraproducente, sino como contraproducente. O sea, tú le das para bajar y aumenta. Paradójico. Efecto paradojal del nifedipino. O sea, tú le das, baja la presión, pero aumenta un poquito la frecuencia cardíaca. Y si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué aumenta? Gasto cardíaco, ¿y qué aumenta? Presión arterial, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, por eso es un efecto paradójico. Eso se llama paradójico, ¿no? Pero eso se da con la dosis prolongada, se determina, no con la dosis rápida, ya con la reacción prolongada. Miren, por ejemplo, el nicardipino actúa sobre la contractilidad, casi nada, ¿no? Está bien, pero sí aumenta un poco la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces ahí ven, miren, pues verapamil y diltiazem, para usar el verapamil y diltiazem de preferencia tiene que haber ecocardio y se debe determinar la fracción de eyección para ver si está en una falla cardíaca con fracción de eyección baja o no. ¿Ya? Están las dosis, eso ya es para posterior. Adenosina de elección. ¿Adenosina en qué clasificación está? De los antiarrítmicos.
no entra en la clasificación clásica de rango 1, ¿ya? Está en otros, así como la digoxina. De elección en taquicardia paroxística supraventricular. Este es un esquema de una TPCB un niño, pero es casi lo mismo. Bien, primero, antes de eso, están las maniobras vasovagales. Aunque algunas guías clínicas ahora dicen que ya no se debe usar esto de flotar la ayuda porque dice que se puede sincopar, desmayar, ¿no? TPCB sí he visto, o sea, es pan de cada día. Incluso tú vienen con su TPCB, le das su adenosina, media hora en ahí y lo mandas a sacar. Así es, ¿ya? Tienen que agarras una jeringa, ya con su tapa, lo tapas y haces que sople. Ahí echan en la camilla, sopla, con toda su fuerza y ahí lo voltea su pie. Hasta a veces revierte. Sí, alguna vez hemos revertido así porque la familia era problemática. Me decía, doctor, el cardiólogo, pero el cardiólogo a las 2 de la mañana, ¿quién va a venir? Nadie. Después de una hora que convencer a la familia me autoriza que le ponga la dilación, porque tiene que firmar la autorización, porque voy a hacer las historias. Ya, vamos a intentar primero con las maniobras, ¿no? Y le dicen soplar a la tercera. Rapidito. No, es como una... Es como estar en inglés, ¿no? Que me iban a ver. Sí, es bien bonito, entonces se revierte. De lo que está en TPCB, ritmo sinusal. Y bueno, la mamá, después de todo lo que me ha hecho legal, agradecida, ¿no? ¿Ya? Y causas de TPCB. En adolescentes, sobre todo, Red Bull. ¿Qué están tomando? Energizantes, Monster, 3, 4 botellas al hilo. No te recibe, ¿no? Alcohol también, cocaína, ¿no? Que mijito es sanito, no. Y lo otro es estructural, o sea, focos aberrantes, ¿ya? Focos aberrantes, ¿no? Ya. ¿Qué ves? Ya es tarde. 6:35. No. Ay, sí. Quiero aplicar esos conocimientos. Entonces, avanzamos el miércoles a las 10, ¿no? ¿Seguro es esa hora? De la noche. Ya tenemos medicina basada. Pero yo le cuento.